Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, a los que están aquí como a los que se van a reunir posteriormente. Vamos a continuar con la serie ¿A qué vino Jesús? Hoy vamos a ir al tema número 3 y el tema número 3 lo titulamos Jesús vino al rescate de los imposibilitados. El subtema o subtítulo lo vamos a llamar La misión del Hijo del Hombre. Vamos a partir de dos porciones bíblicas, Lucas 19:10 y Juan 12:47, que vamos a leer ahorita en un momentito. Durante estas dos últimas semanas hemos contemplado la gloria de la encarnación de Cristo bajo el lema Jesús vino. Y preguntamos, ¿sabemos a qué Jesús vino? Y hasta ahorita hemos contestado que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y lo vimos esto en Juan 1:3, versículo 8. También vimos que Jesús vino a dar vida abundante en Juan 10:10. Pero hoy vamos a dar un paso más profundo. Jesús no solo vino a mejorar nuestra condición personal, sino vino a rescatarnos de una zona de muerte donde estábamos por nosotros mismos inmovilizados. Es más, de hecho, inconscientes de que estábamos muertos. Ahora sí les invito, por favor, a que tomen sus Biblias en Reina Valera 60 y leamos las porciones pequeñas. Primero vamos a Lucas 19:10 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a a Juan 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Les parece bien si hacemos una pequeña oración? Gracias, Padre Celestial bendito. Te alabamos, te bendecimos, honramos, glorificamos, te damos todo el honor, toda la gloria, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre Celestial, por lo que nos has dado, por tu Hijo bendito, por el Espíritu Santo que nos has enviado. Señor, te pedimos perdón si hemos ofendido tu nombre, si hemos ofendido alguna de tus leyes, si hemos transgredido, Padre Celestial, las cosas que tú nos has ordenado. Rendimos nuestro corazón a ti, Padre Celestial, pidiéndote perdón por los pecados que hayamos cometido. Padre Celestial, también queremos agradecerte que el día de hoy estamos mejor, que cada día nos acercamos más a ti. Sabemos que vamos a tener pruebas, sabemos que vamos a estar teniendo situaciones difíciles, pero que tú nos despiertas la conciencia para siempre estar contigo. Que tú lo que has rescatado hoy lo vas a mantener hasta el fin de los siglos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos estás llevando, que finalmente, aunque no tengamos idea de lo que está pasando, tú siempre nos cubres en tu mano, que tú siempre nos pones en tus alas, que siempre estamos bajo tu sombra, Señor, y en fe sabemos que tú nunca nos abandonas. Señor, el día de hoy te pedimos que podamos aprender más de ese camino que tú recorriste en esos 3 años y medio y que nos ha dado a nosotros también la luz para poder seguir confiando más en ti, en tu palabra y que tú nos dirijas nuestro corazón. Señor, te pido por este estudio, te pido por este sermón, te pido, Señor, por esta enseñanza y te pido también por mí para que nos guíes, Padre Celestial. Guíes mi boca para que podamos hablar tu palabra correctamente y que sea en tu santo nombre, Padre Celestial, de edificación a los que escuchen. Amén, amén y amén. Mis hermanos, imagine algunos de los terremotos que han ocurrido a través del mundo. Entre ellos podríamos tener muchos de Chile, muchos de México y algunos otros más fuertes como en Haití. Imagina por un minuto cómo un terremoto devastador empieza a dejar lo que era un paisaje hermoso de ciudades hecha escombros. El polvo sigue suspendido en el aire. Se puede oler el hollín. El silencio es profundo, el silencio duele. Todo está colapsado. Sin embargo, vemos que los rescatistas empiezan a avanzar entre vigas retorcidas, entre escombros, entre lugares que no tienen acceso, porque saben que hay personas que están ahí.
Muchos de ellos ya ni siquiera pueden gritar. Muchos de ellos ya ni siquiera pueden respirar. Algunos de ellos solamente tienen suspiros. Pero bajo esta montaña de escombros, mis hermanos, se ha dado el caso en varios de los terremotos que se encuentran a recién nacidos. Estos recién nacidos no pueden decir nada. No pueden mover piedras. No pueden pedir ayuda. Es más, de hecho, ni siquiera tienen fuerza para llorar. Y lo que es el caso todavía más fuerte, ni siquiera tienen conciencia de que están muriendo. Están ahí en silencio. No saben que lo que les espera es la muerte. De repente el rescatista puede mover los escombros y encuentra que el bebé está ahí. Se arrodilla, le da respiración, le da aire, le da comida a través de sueros. Levanta sus brazos y dice, este bebé se ha salvado. Si te das cuenta, el bebé no colaboró en su salvación. Se salvó porque alguien entró donde nadie podía salir. Mis hermanos, esta escena no es solo física, es el mapa exacto de nuestra condición espiritual. El pecado provocó un colapso que nos causó imposibilidad de poder salir de ese derrumbe que hemos hecho. Pero en medio de ese silencio de muerte, mis hermanos, hay una buena noticia. El cielo se movilizó. Jesús vino al rescate de los imposibilitados, porque solo Dios puede dar vida, porque solo Dios puede dar el impulso, porque solo Dios puede regresar el pulso y tu respiración. Esto nos hace preguntarnos, ante nuestra incapacidad total, mis hermanos, ¿cómo es que Jesús logra sacarnos de los escombros del pecado? ¿Y qué paso siguió para asegurar nuestra salvación eterna? A lo largo de la historia, mis hermanos, lo que estamos leyendo aquí es lo perdido. ¿Qué entendemos por lo perdido? ¿O de qué manera podemos enfocarlo? La interpretación tradicional de la iglesia, lo perdido, lo llama como los pecadores no regenerados, personas completamente separadas de Dios, sin vida espiritual y sin capacidad de salvarse. Es decir, bebés que no pueden ni tienen idea de que están muertos. Pero hay un debate también que lo perdido se asegura que a través de Lucas 15 y de las parábolas que se ven ahí, son creyentes que se desvían y Jesús los busca para restaurarlos. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta y las dos se aplican en el mismo momento. Si usted se fija, no son contradictorias. Aquellos que se pierden, es decir, aquellos que ya conocían al Señor, necesitan regresar, necesitan ser encontrados. Pero aquellos que no conocen, ni siquiera saben que están muertos, necesitan un rescatista para que siempre vengan a conocer lo que ellos necesitan. Con lo que estamos hablando, mis hermanos, nos estamos dando cuenta que la verdad es que el ser humano está muerto espiritualmente y es incapaz de regresar por sí mismo nuevamente al Edén. Para entender este glorioso rescate, vamos a analizar lo que yo llamo un acto de amor del Hijo del Hombre. Y vamos a empezar con el primer punto. Aliento de vida para el muerto espiritual. Aliento de vida para el muerto espiritual. Y aquí enfocamos, mis hermanos. Jesús vino a levantar a los muertos espirituales. Repita conmigo, donde tú y yo no teníamos pulso, Jesús puso su aliento. Donde tú y yo no teníamos pulso, Jesús puso su aliento. Veamos qué dice Efesios 2, versículo 12, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a repetir porque me equivoqué. Es Efesios 2, versículo 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia
y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si te das cuenta, mi hermano, aquí la palabra es tajante al decir, ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Note que no dice que estábamos tropezando, que estábamos heridos, que estábamos caídos, que estábamos desviados o simplemente desenfocados. Dice que estábamos muertos. ¿Cuál es la condición que tenemos sin Dios? Estamos muertos. La Biblia utiliza el término más absoluto. No teníamos capacidad de regresar a Dios. Antes de Cristo, mis hermanos, nuestra condición de muerte espiritual, ¿qué le podemos hacer a un muerto? ¿Qué le podemos decir a un muerto? ¿Cómo podemos hablar con un muerto? Muchos de nosotros nos ponemos a discutir contra la misma Biblia y decir, no, es que yo tenía la capacidad de elegir a Dios y en mi libre albedrío, que es un término que generalmente se utiliza, yo podía elegir a Dios. Y tú lo puedes ver en Adán y lo puedes ver con Eva, porque pusieron un arbolito, ¿verdad? No sé si ustedes no se han dado cuenta que eso es medio raro. Dios dio la capacidad de que pudiéramos comer de todos los árboles, pero puso uno que no. ¿Y qué le costaba a Dios que ese fruto también lo pudiéramos comer? Entonces protegemos bajo ese tema de que nosotros podemos elegir el comer o no comer del fruto. Mas, sin embargo, estamos hablando de un absoluto en ese momento. Estábamos hablando de que en el Edén, obviamente, no estábamos arrastrados por el pecado, ni por la sentencia de muerte del pecado. Hoy estamos en una situación diferente, mis hermanos. No estamos en el Edén. Estamos buscando regresar a Cristo. Así que, mis hermanos, sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay respuesta, sin Cristo no hay movimiento, no hay nada que nos lleve a Dios. Vuelvo a repetir, un muerto no inicia nada, no busca nada, no puede colaborar con su propio rescate, no puede marcar por teléfono. Estamos sin impulso espiritual muchos de nosotros. Estamos totalmente dependientes de la vida que puede venir de lo externo y a veces incluso ni siquiera sabemos que estamos muertos. Ni siquiera lo entendemos. Por eso Jesús vino a salvar a un muerto en delitos y pecados, que en ese caso era yo. Que en ese caso era usted. Esto es lo glorioso. Él no se quedó en la distancia diciendo, déjenme ver qué voy a hacer. No, Él entró donde estábamos, tomó nuestra condición y actuó donde nosotros no podíamos. Esto lo podemos llamar que es una vivificación celestial. Dios haciendo en nosotros lo que ningún esfuerzo humano puede lograr, salvar nuestra vida espiritual. Y esto lo podemos ver exactamente en la figura que muestra nuestro Señor en Ezequiel 37, versículo 5. Y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas porque está muy claro. Vea lo que dice. Así dice el Señor, Dios a estos huesos. ¿A quién le está hablando el Señor? A huesos. Voy a hacer que ustedes entre espíritu y vivirán. Mis hermanos, el profeta Ezequiel está frente a una cantidad de huesos que después van a tener tendones, ligamentos, piel. ¿Pero qué necesitan, mis hermanos? Espíritu. Sin espíritu estamos muertos. Si se da cuenta aquí, Dios está siendo tajante. Puedes tener toda la carne, huesos, es más, órganos completos, pero sin espíritu estamos muertos. Podemos ver su intervención. Y esta intervención yo puedo llamar lo que es el oxígeno celestial, que en una atmósfera de muerte, Dios
le dio la capacidad a estos huesos secos de responder, mis hermanos. Así como el Padre está resucitando estos huesos secos, así vemos al Hijo levantando muertos y dándoles un nuevo espíritu. Y tenemos que incluirnos usted y yo. Jesús vino para darnos un nuevo espíritu. Caminábamos pero sin espíritu, caminábamos pero sin capacidad de entender que necesitábamos a Dios. Esto lo podemos ilustrar con una claridad asombrosa en los milagros que hace Jesús. Y voy a retomar algunos que ya hemos visto para ir un poquito más rápido. Piense en Lázaro, que revisamos en Juan 11, 38, 43. Él estaba en una tumba sellada y su cuerpo ya estaba corrompido. No había ni un apéndice de voluntad de parte de él para salir. Hasta que la voz de Jesús creó la vida que no existía y le dio la capacidad de dar el primer paso. Y ya lo dijimos, ni siquiera sus hermanas pidieron que fuera resucitado. También hablamos de que fueron 2 resucitados en ese momento. Marta, a quien se le aclaró que Jesús era el camino, verdad y vida, y que todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y vimos salir a Lázaro directamente de la tumba. Y recordamos que Lázaro salió con vida. Y si nos damos cuenta, ni Marta ni Lázaro hicieron peticiones por su vida espiritual. O piensa también en el hijo de la viuda de Naín. Cuando usted va a Lucas 7, versículo 11 al 17, Jesús detuvo el funeral por pura compasión. Y sin que el joven lo pidiera, sin que la madre lo pidiera, es más, sin que nadie lo pidiera, Jesús le habla al muerto y el muerto revive. Un médico, mis hermanos, del alma. Jesús restaura al joven, pero también restaura la vida de la viuda. Le regresa la vida social también a la viuda. Ese es nuestro Señor. Si se ha dado cuenta, en esta serie estamos viendo una gran cantidad de milagros que nuestro Señor hace. Y esa fe tendríamos que tener a hoy, que Jesús sigue haciendo milagros en este momento, resucitando muertos, y que muchos de esos muertos son espirituales, porque ¿a qué vino Jesús? A despertar los muertos. Mis hermanos, así entonces como un médico usa un desfibrador para lanzar una descarga completa a un corazón inerte, a un corazón muerto, Jesús también nos lanza su gracia, mis hermanos, para que nuestra alma, nosotros podamos devolverle el pulso espiritual. El rescate entonces, mis hermanos, no comienza por nosotros, comienza por la gracia de Dios dándonos vida a nuestra alma. El rescate no empieza con tu esfuerzo de hombre o con tu esfuerzo de mujer, sino con el orden que da el rescatista. Y este rescatista es Jesús, que se despojó de todo lo que él tenía para llegar a nosotros y darnos vida cuando estábamos muertos. Mis hermanos, de aquí aprendemos que debemos de tener una humildad profunda. Debemos de reconocer que nuestra salvación no es nuestra obra, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, es la intervención de emergencia absoluta que hizo la gracia para regresarnos el pulso. Cuando nosotros estábamos muertos porque nuestros pecados nos mataron. Cuando no teníamos esperanza, estamos ahora, mis hermanos, vivos, esperando ver la gloria de Dios en la eternidad. Debemos de aprender, mis hermanos, gratitud. Entendiendo que si hoy podemos amar a Dios, es porque Él nos amó primero. Porque Él nos dio la capacidad de entender que como ovejas perdidas, no conocíamos lo que Él nos estaba ofreciendo. Mis hermanos, hoy tenemos que pensar que cada suspiro o respiro espiritual lo hemos recibido por el regalo de la gracia, por su intervención celestial y porque a Él le agradó que nosotros estuviéramos con Él todo el tiempo. Si estábamos totalmente incapacitados,
sin podernos mover, ni llamar al Salvador, porque no sabíamos o no teníamos idea que necesitábamos un Salvador. Surge una pregunta inevitable. ¿Qué movió a Jesús a entrar en nuestro caos o el desastre que nosotros hicimos por nuestro pecado? La respuesta se encuentra en la siguiente letra: compasión voluntaria y soberana. Compasión voluntaria y soberana. Jesús vino a alcanzarnos cuando nosotros lo ignoramos. Él no vino porque lo llamamos, vino porque nos amó. Él no vino porque lo llamamos, vino porque nos amó. Y vamos a Lucas 19:10 otra vez a repetir la escritura que estamos llevando, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como nos estamos dando cuenta ya en este punto, nuestra incapacidad no era solo la falta de fuerza, sino la falta de deseo. No buscamos a Dios porque no queríamos buscarlo. La voluntad estaba desviada, el corazón resistía la luz y la mente rechazaba a Dios. No solo porque no podíamos ir a Él, sino porque tampoco ya queríamos hacerlo. Y esto nos pone en el segundo grupo que hemos hablado de lo que Jesús vino a buscar. Aquellos que sí le conocen, pero que de alguna manera empiezan a ignorarlo. En Romanos 3, versículo 11 y 12, en Reina Valera contemporánea, Pablo nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si te das cuenta, Romanos 3:11 entonces nos está dirigiendo en una sola dirección. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. Es Dios el que interrumpe nuestra historia por una decisión puramente de Él. En Romanos 5:6, en la Nueva Traducción Viviente dice, y note la palabra que aquí se selecciona: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Deberíamos de señalar nuevamente la frase totalmente incapaces de salvarnos. Note que la Biblia no dice que Cristo vino cuando no estábamos nosotros esforzando lo mejor posible, sino cuando nuestra incapacidad era total. Esto certifica que el rescate es una iniciativa de la compasión de Cristo, no un premio por nuestro esfuerzo, mis hermanos. Su compasión se derramó sobre nosotros por el amor que Él tenía. Pues de hecho, le voy a decir que tenía, que Él tiene por cada uno de nosotros. Jesús no vino al mundo porque el mundo se lo suplicara, sino porque su compasión y su amor lo impulsó a salvarnos. Si te das cuenta con la metáfora que estamos utilizando, Él no es el rescatista que está esperando una llamada de emergencia del 911 y empezar a prender la sirena. ¡Bum, bum, bum! Ya es tiempo de ir a buscar a uno que se está perdiendo, ya está cerca de la muerte, ya está muy enfermo. Es punto en el que tengamos que recuperar a esta persona, ¿no? ¿Verdad? Él es un rescatista que tuvo la iniciativa. Y si tú te das cuenta, viendo todo el desastre del pecado, ponte desde la perspectiva de Jesús, viéndolo desde su trono, todo lo que estábamos haciendo, decide voluntariamente despojarse de su gloria para entrar al fango por nosotros, para hacer una intervención soberana. Él, y solamente Él, Cristo, elige buscarnos. Él decide que nosotros vamos a valer la sangre que Él va a derramar en la cruz.
Jesús no es una víctima de las circunstancias, mis hermanos. Es el protagonista de la misión del amor voluntario que por ti y por mí tuvo que sufrir. ¿Y qué fue lo máximo que sufrió Jesús? La muerte de la vergüenza de la cruz. Él vino a rescatarnos dando la vida por nosotros, mis hermanos. Deberíamos estar completamente agradecidos de nuestro Señor, porque sin merecerlo de Él, tuvo que tomar la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Se puede dar cuenta entonces con lo que estamos hablando? Hay gente que entonces conoce de la verdad, pero ignora a Cristo. Espero que ninguno de nosotros estemos ahí, que ya conociendo a Cristo nos estemos desviando de sus caminos, que ya no estemos buscando su verdad, que ya no estemos buscando la unidad, de hecho que tengamos comunión con Él. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque entre más aprendemos de Cristo, es cuando más nos separamos de Él, porque creemos que ya tenemos el conocimiento suficiente para mantenernos firmes. Dijimos los principios actuales y dijimos que tenemos que practicar humildad y gratitud a quien pudo dar la vida por nosotros, mis hermanos. ¿Tú qué harías si en lo físico, si en lo normal, alguien diera la vida por ti? Te explico rápido un caso de una persona que necesitaba un hígado y el padre donó el hígado para que esta persona no muriera. Obviamente el padre vio la muerte. Yo quiero pensar muy duro esta situación, pero imagínate traer el hígado de tu padre sabiendo que él dio la vida por ti. ¿Qué tan agradecido puedes estar con Él? ¿O quién ha dado un riñón que no es tan drástico, pero lo ha donado para que otra persona salve su vida? Y tú saber que traes el riñón de tu hermano, tu hermana, o quizás de un desconocido, pero que sacrificó sus propios órganos para que tú tengas vida. Ahora imagínate alguien celestial que vino a dar la vida por ti y que ahora la vida espiritual que tenemos se la debemos a Él. Y que todos los días que caminemos en esta tierra con nuestra salvación es porque Él fue el protagonista. Por compasión tuya, a ti, por compasión a mí. Qué tan agradecido pudieras estar de tener una vida eterna gracias a su sacrificio y a su resurrección. Imagínalo. Esto nos lleva entonces a pensar de que hay gente que sí conoce de Dios, pero se ha desviado de Dios. Es decir, lo ha ignorado. Jesús entonces vino por los pecadores muertos, pero también Jesús vino ¿por quién? Por las ovejas perdidas de Israel. El ejemplo que más hemos visto, hemos podido ver, es el de Zaqueo. En Lucas 19, versículo 1 al 10, que usted lo puede leer. Zaqueo tenía una sola motivación. ¿Cuál era? La de querer ver a Jesús. Zaqueo tenía curiosidad. Se subió de hecho a un árbol. Jesús fue el que se detuvo. Lo llamó por su nombre. ¿No se ha dado cuenta ese detalle tan hermoso? ¿Cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo si había cientos de gentes caminando alrededor de Jesús? Y le habla por su nombre y le dice: Zaqueo, es necesario que me quede hoy en tu casa, que vaya yo a cenar a tu casa. La pregunta es, ¿Zaqueo estaba buscando la salvación? ¿Estaba buscando una cita con el Señor? No, Zaqueo tenía curiosidad de quién era Cristo. Jesús toma la iniciativa, se detiene bajo el árbol. ¿Y qué es lo que acontece, mis hermanos? Llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo se arrepiente y la casa regresa nuevamente al sendero de Dios. Qué hermosa historia, ¿no? Zaqueo es ahora de las ovejas perdidas del Señor, regresando ¿a dónde? Al camino de Dios. Y esto nos pone a pensar en el otro ejemplo que sería el más concreto, la oveja perdida, la metáfora, ¿verdad? De Lucas 15, versículos 3 al 7. En esta parábola, la oveja no se encuentra en el camino, se perdió.
Estaba en el rebaño, ¿cierto? Pero se perdió. ¿Y ahora qué pasa? ¿La oveja quiere regresar? No. Ella está asustada quizás, está quizás atrapada, está perdida, está desorientada. No sabemos. Pero el responsable de la oveja es el pastor, quien deja a las 99 y camina por terrenos peligrosos hasta encontrarla. Ahora, dése cuenta que la oveja no estaba buscando al pastor. El pastor fue a buscar a la oveja. Y mis hermanos, si se da cuenta, otra cosa más bien interesante en esta historia, no solamente la encuentra, sino que el pastor tiene que echársela en los hombros. Tiene que cargarla para regresarla. Es decir, no toma el riesgo el pastor de que la oveja camine por sí misma, sino que garantiza que la oveja venga en sus hombros hasta llegar nuevamente ¿a dónde? Al establo. Y no solamente eso, sino que se pone feliz y ya hace fiesta porque ha rescatado su oveja. Mis hermanos, así como un rescatista de los actuales decide entrar en un edificio inestable sabiendo que tiene que arriesgar su vida, Jesús entra en nuestro mundo, mis hermanos. ¿Y sabes qué es lo más interesante y lo más doloroso? Que sabía que le costaría también su vida. Esto es una acción voluntaria. Cuando volteemos a ver la cruz, tengamos que pensar que es el rescatista que sabía que iba a entrar a los escombros del pecado, a entregarse en sacrificio para que tú y yo fuéramos salvos y justificados a través de su imagen ante Dios. Y mis hermanos, si te estás dando cuenta, este es un acto totalmente voluntario. Lo hizo porque quiso, no porque se lo debiera a nadie y no porque alguien lo obligara. Qué hermoso Señor tenemos, qué hermoso Salvador. ¿Qué pasa cuando esto nos está dando a nosotros como un concepto, pero no como una condición vivida? Cuando vemos la cruz y no entendemos esto, solamente es un concepto. Pero cuando vemos la cruz y entendemos el sacrificio y entendemos el derramamiento de la sangre, de un acto voluntario, de un acto heroico, para que tú y yo tuviéramos vida espiritual. ¿Y sabes qué ocurrió aquí? Y esto es lo que aprendemos, a tener seguridad eterna. Sí, mis hermanos, muchos piensan y dicen que si la salvación se pierde, si Jesús vino a ti, la salvación no se pierde. Si Jesús te buscó cuando no lo buscabas a Él, ¿por qué crees que te dejaría ahora que ya eres suyo? O que ahora que ya eres suya, ¿por qué crees que te va a dejar? Su amor no depende de tu desempeño, sino de su decisión voluntaria de amarte. Vuelvo a repetir, le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es nuestro amor el que determina nuestra salvación, es el amor de Cristo el que nos permite amar a Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio de su Espíritu. Si tú y yo somos capaces de llamar Señor a Dios, es porque tenemos el Espíritu de Dios y podemos llamar a Cristo, a Jesús, nuestro Dios. Sí, mis hermanos, no te empeñes en amarle, sino ámale porque Él ya te amó. Ámale por su sacrificio. Ámale por la vida eterna que ya te dio. Ámale porque Él te enseñó a amarle. Tenemos otro aprendizaje. El evangelismo con esperanza. Evangelismo con esperanza. Si la vida depende de la búsqueda de Dios y no solo de la elocuencia humana, podemos confiar en que Jesús sigue buscando a los más difíciles.
Dijo la hermana, a los imposibilitados. ¿Y por qué no a los imposibles? Sí, mis hermanos, Jesús sigue buscándonos. Así que si nosotros tenemos familiares que están renuentes, Jesús sigue buscando a los imposibles. Jesús sigue buscando a los difíciles. Jesús sigue buscando a los que son sus ovejas. Voy a expresarlo con esta frase. Nadie es demasiado perdido para un Salvador que ha decidido buscarlo. Siempre lo va a encontrar. Querer salvar no basta, mis hermanos. Muchos rescatistas tienen su voluntad, pero carecen de recursos. Nuestro Salvador vino por decisión propia y realizó una labor perfecta, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Triunfo de una búsqueda eficaz. Triunfo de una búsqueda eficaz. Jesús vino a salvar con un poder que garantiza el rescate. Es su poder, no los recursos. Su victoria no depende de nuestra fuerza, sino de su poder. Llegando a la segunda parte del versículo de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjate lo claro que es el texto. No dice que Jesús vino a ver si podía. No vino a ver si Jesús podía salvar o intentar rescatar o ver qué podía hacer. ¿Alguna vez hemos ido con algún mecánico y ve el carro y está mal y luego dice, déjame ver qué puedo hacer? No, Jesús ya sabía cómo reparar el carro. El verbo que se utiliza en esta palabra de buscar tiene la certeza absoluta. Jesús vino a completar la misión. Ninguno de los que estaban perdidos se iban a ir. Jesús dice que todos los que puso su Padre en sus manos, ninguno se le perdió más que el hijo de perdición. Sí, mis hermanos, Jesús vino a completar toda la misión. Y sabemos que la misión la completó en la cruz. Sus últimas palabras no fue un quejido. Oh, me dolió mucho. Esta gente no me quiere. Esta gente gritó que me crucificaran. Su último grito, sus últimas palabras fue consumado es. Juan 19:30. Mis hermanos, Jesús terminó la obra de su primera venida en la cruz. Claro, podemos agregar su resurrección. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que la realidad es que un rescate muchas veces, por más que queramos nosotros como humanos, no tenemos ni la voluntad ni las herramientas suficientes. Muchas veces vemos a rescatistas con todo el deseo de salvar a alguien, pero los escombros son demasiado pesados, el fuego es demasiado intenso o el tiempo se agota y tristemente, humanamente, muchos fracasan. Muchos de nosotros somos como ese tipo de misioneros que creemos que en nuestra fuerza podemos salvar a la gente, cuando debemos de dar la palabra y dejar que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado, les dé convicción de arrepentimiento. Sin embargo, en el rescate espiritual, mis hermanos, como ustedes se dan cuenta, el obstáculo no era cemento o hierro. El obstáculo, sin duda, mis hermanos, es el pecado. El obstáculo, sin duda, era la sentencia que teníamos. ¿Recordamos cuál es la sentencia? Sentencia de muerte, separados de una eternidad de Dios. Sí, mis hermanos, y yo sé que esto a muchos nos duele. Y yo muchos años batallé con esto y yo se los he dicho. Ningún ser humano, por más bueno que sea, tiene la capacidad, la fuerza para levantar el peso de su propia rebelión, de su propio pecado, de su propia transgresión. Estamos atrapados bajo una losa que solamente nuestro Dios Todopoderoso, a través de la obra de Jesús, Él puede mover, Él puede transformar.
Aquí debemos de estar muy contentos, mis hermanos. Jesús hizo el rescate eficaz. Su búsqueda, mis hermanos, fue triunfante porque Él posee los recursos que nosotros no tenemos. Él no es un rescatista que se queda atrapado con nosotros. Él es el que rompe la prisión desde afuera y tiene el poder para cargarnos, limpiarnos y volvernos a restaurar y regresarnos a nuestros hogares o regresarnos incluso a nuestra vida social. La intervención de Jesús no es un plan alternativo, no es el plan B. Es el triunfo de Dios que prometió que ninguna de sus ovejas se perdería. Repito nuevamente, todas las ovejas que me diste en mis manos, ninguna se perdió más que el hijo de perdición. En Juan 10:28, en Reina Valera 60 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es el sello del triunfo. El rescatista no solo te encuentra, sino que su mano tiene el poder suficiente para sostenerte frente a cualquier fuerza que trate de arrastrarte de vuelta al abismo. Su victoria de Jesús, mis hermanos, es definitiva. Tu salvación, mis hermanos, es definitiva. El escuchar la voz de Dios es definitiva. La eternidad es definitiva, porque Jesús no vino a jugar, mis hermanos. Jesús no vino a ver si hoy te quito la salvación y mañana no. Jesús no vino a decir, bueno, hoy me caíste bien, mañana me caes mal. Hoy te voy a mandar al infierno, mañana te mando al cielo. No, mis hermanos. Es un acto de amor. Su mano, su voluntad tiene el poder suficiente para sostenernos en este tiempo de debilidad humana que todos tenemos, mis hermanos. Bueno, por lo menos que yo tengo. No lo voy a decir a usted, pero yo sí la tengo. Él me sostiene en mis debilidades, en mis dudas. Él me sostiene cuando siento que ya no puedo sostenerme dentro del camino de Dios. Él no permite que me vaya, pero aún si me voy, Él tiene la promesa de que Él no me va a dejar como oveja perdida. Claro que, mis hermanos, no vamos a poner a tentar a Dios, ¿verdad? Pero con esto, mis hermanos, tenemos todos que tener la seguridad que Jesús vino al rescate de nosotros, porque nosotros somos imposibilitados para mantenernos firmes en este mundo. Te repito, su victoria de Jesús es definitiva. Y en fe yo creo que tú y yo lo creemos. Y cuando te sientas débil, mi hermano, cuando te sientas débil, mi hermana, en cualquier área, clama a Jesús. Que Jesús conoce todo lo que tú necesitas. Hace 2 semanas hablamos del Gadareno y revisamos algunos de los aspectos en Marcos 5, del 1 al 20, y vimos, obviamente, que él tenía una legión de espíritus. Y lo vimos dentro de esta porción donde dijimos que Jesús vino al rescate de ¿quién, mis hermanos? De los que estaban sometidos espiritualmente. El rescate de quienes estaban sometidos en el diablo espiritualmente. Y tenemos que recordar, como vimos en este tema 1, Jesús vino a destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Y el Gadareno era el retrato perfecto de un hombre imposibilitado. Es más, de un hombre socialmente abandonado. El Gadareno representa una persona dominada e incontrolable que nadie podía ayudar a contener. Solamente uno pudo. ¿Te das cuenta? Solamente uno pudo contra la legión de demonios. Se llama Jesús. El Gadareno no se salvó porque Jesús no haya intervenido, ¿verdad? El Gadareno regresó a su vida porque Jesús intervino. Jesús cruzó el mar, dijimos. La Biblia no explica por qué. Para buscarlo a Él. Así como un rescatista entra y la víctima no espera que le ayuden, Jesús entró en la zona de muerte, es decir, en el cementerio, y lo liberó. ¿De quién, mis hermanos? Del diablo. Y lo liberó de las garras de Satanás. Y lo liberó de los espíritus.
Jesús es el triunfo, mis hermanos, del rescatista. Llega Jesús a donde nadie llega y restaura lo que parecía irrecuperable. Ese es nuestro Señor, amén. Ahora, mis hermanos, quiero que tú pienses que ese poder no está limitado a esa época, a ese contexto histórico, sino que ese poder se ejercita a hoy. Y que probablemente ahora hay otros tipos de demonios que no podemos ver, ¿verdad? En la música, en los teléfonos celulares, en los comentarios de personas, en las tendencias sociales. Y que quizás nomás estoy exagerando diciendo demonios, pero que nos desvían totalmente de nuestra voluntad de tener comunión con nuestro Señor. Jesús es el único que puede romper, el único que va al rescate. Y esto nos da esperanza, mis hermanos. Puede rescatar a cualquier familiar de nosotros, a cualquier persona que nosotros estemos orando. Jesús puede, mis hermanos. Jesús puede. Jesús es el rescatista. Oremos a Él. Busquémosle a Él. Él puede rescatar a esas personas. Quizás usted esté familiarizado o recuerde que en el 2010, 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra. No tenían comida, no tenían luz y lo más importante, no tenían forma de salir. Por más que cavaron con sus manos y con sus recursos, se dieron cuenta que era imposible. En forma abreviada, el rescate triunfó porque desde afuera se diseñó una máquina que se llamaba la cápsula Fénix, que penetró la roca que había entre ellos y hizo que pudieran extraer a cada uno de los obreros hasta sacarlos a todos con vida. Mis hermanos, así es el triunfo de Jesús. Los mineros estaban imposibilitados esperando la muerte. El éxito del rescate no dependió cuánto cavaron ellos hacia arriba, sino de la potencia de la máquina que bajó por ellos. Mis hermanos, metafóricamente, Jesús es nuestra cápsula Fénix. Él rompe la roca del pecado y de la muerte para que nosotros tengamos salvación y vida en abundancia, para que estemos liberados de las obras de Satanás y para reconocer que Él vino a salvarnos. Mis hermanos, estamos viendo que Jesús es el despliegue del poder divino. En la resurrección, mis hermanos, Él levantó la losa más pesada de todas, la losa de la tumba. Mis hermanos, esto nos da esperanza de que si llegamos a morir antes de que venga Él, Jesús va a levantar la losa de nuestras tumbas y nos vamos a reunir con Él por una eternidad. Es promesa. Si Jesús pudo vencer la muerte, mis hermanos, Jesús puede vencer cualquier obstáculo que podamos pensar que nos impida llegar a Él. ¿Está listo para recibirle? ¿Está lista para recibirle? Quizás lo recibamos en los cielos o quizás seamos levantados después de los muertos. No lo sabemos. Pero Jesús nos da la esperanza de vivir una eternidad con Él. Así que, mis hermanos, con esta información tan hermosa, debemos de pensar que Jesús nos da confianza total. Jesús nos da confianza total. Mis hermanos, no tenemos que tener ningún temor. Y especialmente pensar que el rescate que Jesús hizo puede ser anulado por mi debilidad. El triunfo depende de la fuerza de quien lo sostiene, no depende de la fuerza mía, no depende de mi agarre, depende de que Jesús me ha agarrado. Y si Jesús ya me agarró, mi salvación, mi rescate no está siendo anulado. Mi rescate es para siempre. Tu rescate es para siempre. Ahora, eso no quiere decir que no nos vamos a sentir débiles, ¿verdad?
No quiere decir que no vamos a sentir dudas de vez en cuando, pero si te acuerdas que la mano poderosa de Jesús te está sosteniendo, tu rescate es para siempre. Así igual que como sostuvo a Pedro cuando se estaba hundiendo y lo puso en la barca, mis hermanos, Jesús ya nos sacó del agua también y nos puso en la barca. De hecho, no nos puso en la barca, nos puso en la orilla porque ya somos de Él. ¿No te da gusto? Y mis hermanos, esto nos da un punto más de aprendizaje. Hay una victoria sobre el pasado. Tú podrás pensarlo muy claro. El triunfo de Jesús significa que no hay pecado suficientemente pesado que su gracia no pueda levantar. Si Él te rescató, eres libre en verdad. Él ha perdonado tus pecados. Ahora sí, mis hermanos, hemos llegado al final de este acto. Jesús nos dio vida voluntariamente. Triunfa en su búsqueda. Encuentra a los perdidos, tanto a los que no le conocen como bebés, como los que le conocen porque se fueron o se desviaron. Pero que sucede algo muy importante. Que pasa por alto el castigo que merecíamos por nuestra desobediencia. Y para esto entendemos el cuarto punto, la omisión del juicio. Luis, ¿qué estás diciendo? La omisión del juicio, salvación antes que condena. Mis hermanos, esto es hermoso de parte de Dios. Jesús vino a ofrecer salvación antes del juicio. El juicio fue pausado para que nuestro rescate fuera posible. El juicio fue pausado para que nuestro rescate fuera posible. En Juan 12:47, que leímos al principio, como parte de la columna de este mensaje, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, note, muy importante, y hay que prender las alarmas, ¿no? Diría el Chapulín Colorado, las antenitas de Belir, ¿verdad? Cuando Jesús dice que no vino a juzgar, no niega el juicio final, mis hermanos. Aclara que su primera venida fue una misión de gracia. El mundo ya estaba bajo la condenación del pecado y Él vino a ofrecer una salida antes del juicio. Pero aquí está lo más profundo, mis hermanos. Aunque Jesús no vino a juzgar, su palabra sí revela el corazón. La misma palabra que salva al que recibe, expone y juzga a la persona que la puede rechazar. En otras palabras, Jesús no vino a dictar sentencia, sino a abrir un paréntesis de misericordia. Pero su palabra deja claro quién quiere ser rescatado y quién prefiere permanecer en los escombros. La realidad es esta. Cuando Jesús nos rescata, no nos encuentra como víctimas inocentes, mis hermanos, sino como responsables de nuestra propia condición pecaminosa. En un desastre físico, la persona atrapada no causó el derrumbe, pero en el ámbito espiritual, nosotros sí provocamos nuestra ruina a causa del pecado. Nosotros somos los que causamos el terremoto. Delante de Dios, mis hermanos, éramos declarados totalmente culpables. Totalmente culpables. Por justicia, mis hermanos, lo que merecíamos era la muerte. Lo que merecíamos era ser recibidos en la corte celestial para ser juzgados. Imagine usted esa escena. Imagine mi hermano que está llegando enfrente de Dios para recibir la sentencia de muerte eterna. Mis hermanos, el juicio de Dios es real y va a ser justo. Y cada uno de nosotros vamos a tener nuestra propia condena. Pero con la intervención de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de la salvación. Por la intervención de Cristo, sabemos que estaremos
en el juzgado de Cristo. Y sabemos que vamos a recibir recompensas. Y sabemos que vamos a tener una piedrita. Y sabemos que vamos a tener un nuevo nombre. Y sabemos que vamos a ser pastoreados por Jesús. Y tenemos toda esa seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús no juega. Él es el rescatista perfecto. Aquí es donde el acto de amor se vuelve sublime, mis hermanos. Jesús decide omitir el juicio para priorizar la salvación. Él ha pospuesto el tribunal para convertir este tiempo en el que estamos viviendo en una zona de rescate. No es que el pecado no le importe, sino que decidió cargarlo Él mismo con nuestro juicio en la cruz para que al encontrarnos, mis hermanos, no tengamos que ser condenados. Jesús cambia su mazo de juez, mis hermanos, por la cruz para que no tengamos condenación. Jesús decide pagar la deuda impagable humanamente de una manera divina en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Jesús extiende su mano como Salvador. Y aquí entendemos que el acto de rescate, el acto amoroso de rescate, es a lo que Jesús vino. En Juan 3:17, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entienda esto, mis hermanos. El rescatista no entró al edificio en llamas para decirte que o por qué o cuál fue la causa de que se incendió, sino que el rescatista sabe que fue tu culpa y mi culpa. Y aun cuando estaba en fuego el edificio, Él entró para sacarnos con vida, mis hermanos. Estábamos en el fuego eterno, en la llama que no se apaga, invitados a vivir una vida eterna. Y Jesús entró por nosotros a salvarnos. Sí, yo sé que todavía no está activo el infierno, pero véalo como figura. Estábamos dentro de la quemazón. Lo voy a decir en palabras más sencillas. Estábamos en el chicharrón, mis hermanos. Listo para hacer carnitas. Y Jesús llegó con su mano y nos rescató. Si te das cuenta, su primera misión, entonces, mis hermanos, no fue la corte. Era más fácil que viniera y nos juzgara y dijera: todos son culpables y todos al infierno, ¿no? De volada. Se acabó. No hay mucho de qué hablar. No. Jesús fue a la cruz por ti y Jesús fue a la cruz por mí. La voz de Jesús hoy no te dice culpable. La voz de Jesús no te dice pecador. La voz de Jesús te dice transgresor. No, Jesús no dice eso. La voz de Jesús dice: has sido rescatado de las llamas del infierno, de las garras de Satanás. Y ahora sí tenemos entendido por qué tenemos vida en abundancia. Y entendimos por qué Jesús vino al rescate de los imposibilitados y por qué la misión del Hijo del Hombre entonces fue venir a salvar y no a juzgar. Esto es la hermosa primera venida de Jesús. Gloria a Dios por eso. Alabado tu nombre, Señor. Aleluya. Porque no hay otra forma de agradecerte y decirte: Señor, yo no me daba cuenta por conciencia que mis pasos iban caminando hacia el infierno y que ya estaba sintiendo el calor. Un calor profundo. Pero tú llegaste como bombero y me rescataste. No solamente eso, diste tu vida por mí. ¿Cómo pagar eso? ¿Cómo podemos entender esto, mis hermanos? Cuando el mismo Jesús en su ministerio de 3 años y medio nos lo demuestra. Y esto es el ejemplo que también hemos ya aprendido, pero que lo volvemos a recordar. La mujer sorprendida en adulterio. Ella estaba ahí, frente al único
que tenía el derecho moral y legal de lanzarle la primera piedra delante de Jesús. Los fariseos o los religiosos exigían el juicio de la ley, que era la muerte a pedradas. Sin embargo, Jesús omitió la pedrada y le ofreció salvación. Aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sabemos la historia, que todos se retiraron. Y vea las palabras tan hermosas que Jesús nos dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este es el principio que estamos hablando. Si Jesús hubiera venido como juez, en ese momento dice: pónganla llena de piedras hasta que se haga una tumba. No, Jesús extiende su misericordia antes que el juicio, mis hermanos. Y aunque si nos damos cuenta, Él juzgó, pero juzgó a los demás. Porque al irte quiere decir que también tú reconocías que eras pecador. Y como pecador reconocías que tenías que pasar el proceso de muerte. Porque eso era lo que decía la ley. Si tú tenías cualquier pecado guardado, necesitabas pasar por el proceso de muerte. Mis hermanos, muchas veces ese es el problema que nosotros hacemos. La caída de un hermano, la caída de una persona, inmediatamente sacamos, pero rápido, el afilador para hacer el corte tangencial, para decir: pecador, pecadora. Y se nos olvida que Jesús nos enseña cuidado con el juzgar. ¿Por qué? Porque lo dijimos la vez pasada y lo vamos a volver a repetir. No trates de sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuidado con la viga que nosotros tenemos. Saca primero tu viga, dice Jesús, y luego trata de sacar la paja de tu hermano. Mis hermanos, cuando vamos a sacar los revólveres rápido para disparar, es mejor poner nuestro corazón en paz y tratar de analizar si nosotros no estamos en una situación igual. Jesús absorbió el juicio que merecía esta pecadora y le dio la vida que no merecía. Porque si ustedes se dan cuenta, esta pecadora estaba por morir. Estaba a segundos, quiero decir, si no minutos, de ver la muerte. Jesús, mis hermanos, le extendió la vida. Cuando Él viene a nuestra vida, mis hermanos, cuando Él nos rescata, Él extiende nuestra vida. Hay una historia que ustedes han de conocer de un criminal que, al verse atrapado por la justicia, decidió prender el edificio. El bombero o los bomberos, en lugar de salir del fuego, se metieron al fuego y su prioridad fue mantenerlo con vida. Lo sacaron vivo. Pero si se dan cuenta, los bomberos no dijeron: te vamos a juzgar en este momento y como mereces la muerte, pues de una vez dejamos que te haga chicharrón, ¿verdad? No. En ese momento el trabajo del bombero, ¿cuál era? Rescatarlo a esta persona con vida, independientemente del pecado, independientemente de la causa. Mis hermanos, así nos rescató Jesús. Él no preguntó: ¿cuántos pecados tienes en tu almanaque para ver si te saco del fuego eterno o no? Simplemente nos sacó. En este caso que estamos hablando, pues obviamente el juicio vino después. Y eso quiere decir que el amigo tuvo que entrar a la cárcel y estuvo ahí por varios años. Pero su vida se extendió, mis hermanos. De manera similar, Jesús pausa el juicio para darnos la oportunidad del arrepentimiento, para darnos la oportunidad de conocerle y para darle la oportunidad a cada uno de ustedes, como a mí, de vivir una vida espiritualmente sana y salva. Jesús nos salva, mis hermanos,
aún con todo el almanaque de pecado que tenemos, o tuvimos más bien, porque dijimos que Jesús no lo borra. Mis hermanos, esto nos hace reflexionar en dos aprendizajes. Debemos de aprovechar el tiempo, mis hermanos. Sí, mis hermanos, es muy importante darnos cuenta de que si Jesús ya dio la vida por nosotros, que si Jesús ya nos salvó, que si Jesús ya nos encontró, que si Jesús ya nos rescató, el tiempo que tengamos en esta vida lo tenemos que aprovechar. Recordemos que el juicio va a ser temporal. Así que la omisión del juicio, mis hermanos, está pendiente hasta la segunda venida. En la segunda venida sí va a haber juicio. Jesús no viene ya nada más como Salvador. Jesús viene como juez, como rey, como soberano. Lo voy a gritar así: hoy es el día de salvación. Si alguien está escuchando este mensaje, es porque la puerta del rescate sigue abierta para ti, mis hermanos. No esperes que el Salvador regrese como juez, mis hermanos. Espera en tu corazón el rescate que Jesús ya está haciendo por ti. Dios tiene todavía espacio para ti. Hoy es tu día de recibir a Cristo. Hoy es tu día de ponerte a comunión con Él. Hoy es tu día de decir: Señor, qué bueno que pagaste las cuentas por mí. Qué bueno que me retiraste el juicio. Qué bueno que me rescataste del infierno, del fuego eterno y de la separación eterna sin ti. Hoy te invito a que clames a Jesús. También aprendemos, mis hermanos, que esto nos da paz con Dios. Paz con Dios. Si ya hemos recibido el rescate, usted y yo, entonces, mis hermanos, durante este mensaje lo he repetido y lo voy a volver a repetir por última vez: puedes vivir sin el temor de la condenación. Eres salvo conforme a Romanos 8:1. Esto es lo glorioso, mi hermano. Esto es lo glorioso, mi hermana. El juicio que correspondía que tuvieras tú y el juicio que correspondía que tuviera yo, mis hermanos, cayó sobre Jesús. Somos libres. Jesús vino entonces al rescate de nosotros que estábamos imposibilitados. Y ahora, si juntaste todas tus letras, hermanos, hemos visto el acto de amor más grande que existe en toda la historia de la humanidad. Hoy hemos visto el acto de amor más grande. Jesús nos dio aliento cuando estábamos muertos. Vino con compasión voluntaria cuando no lo buscábamos. Logró un triunfo eficaz donde nosotros fallamos. Y lo hizo omitiendo el juicio para darnos vida eterna. Jesús vino al rescate de los imposibilitados. Y ese rescate te alcanza a ti, me alcanza a mí. Y los alcanza a los demás hasta que Él venga en su segunda venida. Mis hermanos, esto es lo hermoso. Jesús vino a levantar a quienes lo necesitaban. No a mejorar sus vidas, sino a darles vida eterna. No vino a ver tus fuentes y tus recursos. No vino a ver tu desempeño. No vino a ver tu carta de pecados. Vino a rescatarte. Su rescate, mis hermanos, al igual que antes, es actual. No es teoría antigua, mis hermanos. Jesús hoy te quiere alcanzar. Jesús quiere hablar contigo. Jesús quiere que tengas libertad. Jesús quiere que seas espiritualmente salvo. Si antes Jesús entró a las tumbas, cruzó mares, detuvo funerales para ayudar, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Jesús sigue rescatando, buscando y salvando.
Jesús hoy está aquí extendiendo su mano para cada uno de nosotros y para usted también. Mis hermanos, Jesús vino al rescate de los imposibilitados, que éramos tú y yo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Gracias por el amor que nos das. Señor, todavía hasta el día de hoy